Qué bueno es poder meditar cada mañana. Y estamos meditando en los libros de Juan, en las cartas de Juan. Vemos que Juan es un escritor activo, recibió tanta revelación de parte del Señor. No solamente escribió los evangelios, el evangelio de Juan, sino también escribió estas cartas, estas tres primeras cartas que encontramos en, en las escrituras. Son cartas realmente cortas, no son tan extensas como las cartas del apóstol Pablo, pero son sumamente importantes porque nos enseñan la congregación. Porque estas cartas fueron escritas específicamente a iglesias locales y hoy día podemos ver cómo se puede aplicar esas enseñanzas también. Porque también estamos viviendo en el siglo XXI, estamos viviendo quizás los mismos problemas que en aquel entonces estaba viviendo la iglesia. También el apóstol Juan recibió la revelación en la isla de Patmos, lo que conocemos como Apocalipsis. Pero dicen los expertos que estas cartas posiblemente se escribieron después de esa manifestación, de esa revelación que tuvieron de Apocalipsis. Ciertamente la fecha que se escribieron fueron entre los años 90 y 91. Entonces ahí están esos expertos, pero no tanto importa la fecha, lo importante es el contenido, lo que ellos contienen. Vimos en la primera carta de Juan cómo él enfatizaba en el hecho de que la familia de Dios debe mantenerse unida por medio del amor. Aquí conocemos al apóstol Juan como el apóstol, como el discípulo amado, el discípulo del amor. Por eso los hermanos de la congregación deben amarse los unos a los otros. Y constantemente la primera carta exhortaba al amor. También nos traía una advertencia acerca de los falsos maestros, aquellos que introducían esas falsas y erróneas enseñanzas a la iglesia, trayendo división, trayendo confusión. El apóstol Pablo los llama los anticristos porque ellos manifestaban esa filosofía de que estaba mermando en el siglo I, estaban siendo introducidas dentro de la iglesia, la filosofía del gnosticismo, ese movimiento en el cual hablaba del conocimiento y que blasfemaba contra Dios porque decía de que Jesús no era, Jesús como hombre era diferente del Jesús divino. Ellos traían esa confusión dentro de la iglesia, en la filosofía del mundo quería traerlos dentro de la iglesia y vimos también, meditamos de que tantas filosofías están dentro de las iglesias, están apartando al Espíritu Santo para aplicar el coach, para aplicar lo que es el entrenamiento y se está dejando de lado el Espíritu Santo. Y hoy día, en estos días, se está viendo el resultado. Estamos viendo el resultado donde se ha enseñado esas falsas doctrinas, donde se enseña otro fundamento que no es Cristo y vemos como hoy día, en estos tiempos de pandemia, muchos se han apartado, muchas iglesias han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque esa filosofía de hacer iglesia realmente no funciona. ¿Por qué? Porque donde no está el Espíritu Santo, eso no puede crecer. La palabra nos enseña de que si Dios no edifica la casa, en vanos trabajan la que edifica. Entonces, si Dios no está en el asunto, si Dios no está en la obra, de nada sirve que trabajemos. Todo estamos, como dice la Escritura también, edificando con hojarasca, edificando con madera. Y cuando el momento de la prueba pase, va a ser quemado, no va a durar. El fundamento debe ser Cristo. Y debemos edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, como nos exhorta el apóstol Pablo. En la segunda carta de Juan que hemos estado viendo en estos días, también vuelve a recordar y enfatiza acerca de los falsos maestros. Y esta vez es más severo todavía porque dice que a ellos ni siquiera tenemos que recibir en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque si no, no haríamos partícipe de esas enseñanzas. Estamos dando lugar a que ellos puedan entrar en nuestros hogares, tener cobijo en nuestros hogares y así poder continuar ir de iglesia en iglesia para traer esas falsas enseñanzas. También nos exhorta a permanecer en la verdad. Y vimos que esa verdad simplemente
es Jesús, es la palabra, la verdad. Amén. Y en estos días vamos a estar meditando en la tercera carta de Juan. Es una carta también corta. La vimos que la segunda carta tiene apenas 13 versículos. Y esta no es mucho más larga, apenas tiene 15 versículos, en los cuales vamos a estar meditando. Y vamos a estar escudriñando para poder tener un entendimiento realmente de lo que es el corazón del Señor. Esta carta fue revelada también al apóstol Juan. Es una carta que fue dirigida también a esa red de iglesias la cual él está pastoreando, y en esta carta específico a un hermano en particular. Así que vamos a abrir nuestro corazón, así como nuestras Biblias, nuestra libreta para tomar nota, y que podamos entender y creer y recibir todas estas enseñanzas en nuestros corazones. Amén. Dice así el versículo 1 de la tercera carta de Juan: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Vemos que esta carta comienza como la segunda carta del apóstol Juan. El anciano, él se autodomina el anciano. Bien puede ser por la edad que él tenía, alrededor de 90 años aproximadamente, o también puede ser por el cargo que él ocupaba como anciano, como el pastor de esa red de iglesia a la cual estaba dirigiendo esas cartas. Entonces vemos aquí que nuevamente el apóstol no recurre a su llamado apóstol. La razón, vemos que igual que anteriormente, la razón es sumamente evidente. ¿Por qué? Porque Gayo, a quien va a dirigir esta carta, él reconocía el apostolado de Juan, él reconocía la autoridad de Juan, por tanto, él estaba aceptando esa autoridad sobre él, y por tanto también podemos ver que, y más adelante conforme vamos y avanzando, veremos la relación íntima que tenía Juan con este hermano Gayo. Es más, aquí le llama el amado, era un hermano amado en la iglesia. Juan le llamó 4 veces en esta carta como amado, le puso ese adjetivo de amado. Realmente vemos aquí una relación cercana. Vimos también que Juan escribió esta carta y la dirigió expresamente a este hermano, por lo que se deduce que Gayo pertenecía a la iglesia local, a la iglesia a la cual Juan estaba pastoreando. Entonces, lo vamos a ver más adelante también, pero este Gayo, al que va a dirigir esta carta, el apóstol Juan lo alaba en el sentido de que tiene una actitud de servicio, tiene una actitud en la cual él era muy hospitalario. Él recibía a muchos hermanos, a muchos evangelistas, aquellos que iban predicando la sana doctrina por las iglesias, declarando la palabra del Señor por todos los territorios, aún de aquellos que eran desconocidos, aún aquellos que él no conocía personalmente. Entonces, Gayo era un hombre amado por Juan y por toda la congregación en sí, ¿no? Entonces, Gayo tenía una reputación de ser muy servicial, como vamos a ir viendo anteriormente, muy hospitalario. Entonces, él no solamente, fíjese que no vivía en amor, no actuaba en el amor, sino que él vivía la verdad del Evangelio, el amor a los hermanos. Ese mandamiento, como vimos en la segunda carta y la primera carta, de que amaos los unos a los otros. Ese mandamiento, como dijo el apóstol Juan, no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento que tenemos desde el principio. Ese mandamiento fue dado por Jesús, el amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que nosotros seamos conocidos, el amor los unos a los otros. Y tenemos que ver que en el contexto está hablando de amarnos los unos a los otros dentro de la congregación. Y estuvimos meditando de qué sirve que nosotros levantemos nuestra voz, de qué sirve que levantemos nuestras manos en alabanza, en adoración al Señor, que nos postremos, que nos arrodillemos, que lloremos delante de la presencia de Dios, cuando después tenemos pleitos con nuestros hermanos, tenemos contiendas con nuestros hermanos, tenemos envidias de nuestros hermanos. Entonces, aquí el mandamiento que tenemos del principio es amaos los unos a los otros. Y este hermano Gayo, vemos que él vivía esa verdad, vivía la verdad del Evangelio. El apóstol Juan, aparte de llamarlo amado, él expresa que ese amor se basa en la verdad. Y es el mismo saludo que tenemos en la segunda carta de Juan.
Entonces Juan está hablando aquí de dos cosas. Que el objeto que él tiene del amor hacia Gayo es por la verdad. Es aparte de que es un amor sincero, también es un amor a otro creyente. Es un amor a otro hermano. El amaos los unos a los otros. El apóstol Juan también no solamente se lo está escribiendo, sino que ese amor es un amor sincero. Es un amor, no como se suele decir, le amo en el amor de Cristo, pero ese amor realmente lo sentimos lejos. Aquí el apóstol Juan está acercando ese amor. Es un amor sincero. Entonces, como nos dice la palabra, nos exhorta la palabra, que nos amemos los unos a los otros, pero de un amor sincero, no de palabra. Porque el amor se tiene que demostrar con hechos. Amén. Entonces, tenemos tanto que aprender a demostrar el amor. No podemos decir simplemente, hermano, te amo en el amor del Señor, sino que tenemos que demostrar con actos de servicio. Y eso es sumamente importante, demostrar el amor a base de servicio. ¿Por qué? Porque el mayor en el reino, como estuvimos aprendiendo ayer, conforme a la palabra, el mayor en el reino es aquel que sirve. Así que tenemos que servir si queremos ser el mayor, el más importante del reino. Amén. El verso 2 dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta palabra de yo deseo es la palabra eukomai, que significa orar, significa querer, ansiar, significa desear, como está diciendo aquí. En la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo dice así: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Oro para que te vaya bien. Este era un saludo típico, esto era un saludo habitual en el cual constantemente se escribían en las cartas, el que yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y este versículo nos enseña realidad, este versículo nos enseña principios también. Aquí dice que oro para que te vaya bien. El apóstol Juan está manifestando un compromiso de oración. Ahora, la pregunta es, ¿qué compromiso de oración tengo yo por mis hermanos, por mi familia en Cristo? Siempre decimos, hermano, estoy orando por ti, vemos la necesidad de un hermano y, hermano, estoy orando por ti. Quizás ponemos en el grupo de la iglesia alguna necesidad de oración, alguna petición de oración y simplemente ponemos en mitocono, como se llame eso, muñequito ese que ponemos en la iglesia. Y no, realmente no tenemos ese compromiso. Hay una palabra en Romanos capítulo 1, versos 8 y 9, en las palabras del apóstol Pablo, que dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y aquí estas palabras son realmente fuertes, porque vemos no solamente un compromiso, sino que el apóstol Pablo se atreve a poner como testigo a Dios de que realmente él está orando cada día por los hermanos de la fe. Así que el apóstol Juan, cuando dice oro para que todo te vaya bien, podemos ver también un compromiso. Y ese compromiso debe estar en nuestras vidas, amados. Ese compromiso de oración debe ser constante en nuestras vidas. El orar los unos por los otros, el orar por la congregación, el orar por los hermanos, el orar por sus líderes, por sus pastores, es algo que debe estar en nuestras vidas. Muchas veces decimos, voy a orar por ti, por esta situación. Y realmente usted ora el día, el segundo día, el tercer día, la primera semana, pero rápidamente nos olvidamos. Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de interceder, nos olvidamos de demostrar nuestro amor con el hermano, el amor de los unos a los otros en oración. Eso también es un acto de servicio, el orar por los hermanos, necesario para que seamos hombres y mujeres que podamos decir también, a Dios pongo por testigo que cada día
ruego por ustedes, hago mención de ustedes en mis oraciones. Imagínense cuánta gente no conocería al apóstol Pablo, en el cual él tenía en su corazón para poder orar por quizás en forma general o quizás en particular. Y es algo que tenemos que hacer nosotros, el estar orando por la necesidad de nuestros hermanos, para que podamos realmente ser hijos y que tengamos al Padre y al Hijo, porque vimos en el capítulo anterior, en el libro anterior, en 2 de Juan, que aquel que no anda en la verdad, aquel que no ama a su hermano, anda en tinieblas y por tanto dice que no tenía ni al Padre ni al Hijo. Entonces, para demostrar que tenemos al Padre y que tenemos al Hijo en nuestras vidas, oremos por nuestros hermanos, deseemos el bien a nuestros hermanos. Dice que sea prosperado en todas las cosas. Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él tiene solo cosas buenas para nosotros. Él no tiene enfermedad, Él no tiene ruina, Él no tiene escasez, Él no tiene tristeza. Él tiene todo lo que tiene para nosotros es bueno. Entonces, con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, la prosperidad material y la salud física son parte de ello. Son de las cosas buenas que Dios tiene para nuestras vidas. Vuelvo a repetir, no siempre, pero con frecuencia. Con frecuencia. Entonces, coincide que la prosperidad y la salud física es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Algunos viven en pobreza y en enfermedad solamente, sencillamente, porque no buscan lo mejor de Dios. No buscan el rostro de Dios. No buscan hacer la voluntad de Dios. No siguen los principios de Dios, ni caminan en fe. Es por eso que viven constantemente en enfermedad, viven constantemente en ruina, trabajan, tienen riquezas, pero no pueden disfrutar de esas riquezas como dice en Eclesiastés. Entonces vemos que eso es consecuencia también de que no buscamos, no vivimos por los principios de Dios. El ser prosperado en todas las cosas era una expresión que viene a significar para que tenga un buen viaje. Yo deseo que tengas un buen viaje, o sea, que te vaya todo bien, que se está refiriendo a que todo lo material en sus negocios, en sus inversiones, en su trabajo, en sus proyectos y demás asuntos personales y asuntos también materiales tenga éxito. Eso es lo que está refiriendo aquí el apóstol Juan, que sea prosperado en todas las cosas. Es una expresión que significa que tenga un buen viaje. Y engloba todo eso, ¿no? Una expresión de deseo, como dice en el original, oro para que todo te vaya bien. Juan sabía que Gayo usaba sus recursos, su dinero, su casa, usaba sus recursos materiales para poder ayudar a todos esos cristianos, a todos esos evangelistas que venían y pasaban por su casa. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en los versículos del 3 al 6, cómo este hombre, cómo este hermano, este amado Gayo, era un hombre hospitalario, como dijimos al principio, y por tanto él utilizaba sus recursos para poder ayudar, para poder apoyar a aquellos misioneros, a aquellos evangelistas que iban predicando por las ciudades. Entonces, el deseo de Juan era que fuese prosperado en todas sus cosas materiales. ¿Para qué? Para que él pudiera seguir bendiciendo a los demás. Y tenemos que entender algo, que la bendición que recibimos de parte de Dios en abundancia, en riquezas, en prosperidad, no es para que tengamos una vida de lujo, no es para que podamos estar disfrutando del lujo, en el sentido de comenzar a dedicarnos a las cosas materiales y dejar las cosas de Dios. No es eso. La prosperidad que Dios nos da es para que podamos invertirlo en el reino, para que podamos invertirlo en la obra, para que la obra siga avanzando, para que el reino siga avanzando, para que la palabra se siga predicando. Amén. Por eso Dios nos bendice, por eso Dios prospera la obra de nuestras manos. Dios quiere que usted viva bien, Dios quiere que usted viva con comodidad, Dios quiere que viva en una seguridad económica. Dios quiere,
pero también quiere que nosotros seamos como este gallo, que seamos, invirtamos nuestros recursos en aquellos que van predicando el Evangelio, que podamos ayudar, que podamos alojar y ofrecer a aquellos que están haciendo un ministerio evangelístico o un ministerio misionero. Amén. Así que imagínense cuán transversado es este versículo, de que siempre usamos, es que Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Sí quiere que Dios sea prosperado. Dios quiere que usted y yo seamos prosperados. Dios quiere que usted y yo tengamos abundancia. Amén. Porque forma parte de su reino. Su reino habla de abundancia. Abundancia de vida. Abundancia de pan. Abundancia de todas las cosas. Pero también tenemos que entender que esa abundancia no es para que nosotros vivamos una vida desenfrenada de lujo, sino que invirtamos en el reino. Y también le dice que tenga salud. O sea, posiblemente, no sabemos, pero por el contexto podemos ver que ese deseo de que el apóstol Juan hacia Gallo, de que sea prosperado en todas sus cosas materiales, también tenga salud. Porque posiblemente Gallo no gozaba de buena salud. Y era un hombre, como decimos, que albergaba, cobijaba, hospedaba a los siervos de Dios. Y a pesar de esa falta de salud, aún sí se esforzaba. Entonces vemos que hay muchos creyentes dentro de la iglesia que están enfermos espiritualmente. Yo les recomiendo que si puedan vuelva a ver esa palabra que dimos hace una semana atrás de los síntomas de enfermedades espirituales. Lo puede ver aquí en el grupo que estamos emitiendo esta enseñanza del fruto fiel, o también lo tienen en el Facebook, en el YouTube. Ahí en la página de MBI Barcelona usted puede buscar esa enseñanza y usted puede ver los síntomas de enfermedades espirituales para que usted pueda ver si realmente está enfermo, no tanto físicamente, sino espiritualmente. Tenemos que velar por nuestra vida espiritual, tenemos que velar por nuestra salud espiritual. Entonces, vemos que muchos hermanos pueden que tengan una buena salud física, pero están enfermos en cuanto a su salud espiritual. Unos duermen, otros tienen un corazón duro, otros son fríos. Entonces, vemos que es sumamente importante reconocer esos síntomas para poder tener un medicamento de parte de Dios, por así decirlo, ¿no? Y poder ser sanados. Entonces, el estar sano espiritualmente tiene que ver con la sanidad. El ser sanos espiritualmente tiene que ver con vivir en santidad. Amén. Así que hay síntomas que expresan que no estamos viviendo de una manera correcta, de que estamos enfermos espiritualmente y necesitamos sanidad. Y continúa diciendo el apóstol Juan en este versículo: así como prospera tu alma. Entonces el alma es el lugar donde se encuentran los sentimientos, es donde está el carácter, se desarrolla el carácter, el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el deseo del apóstol Juan no solamente de las cosas materiales, sino que él deseaba que seamos prosperados también nuestra alma, que prosperemos espiritualmente, que seamos hombres y mujeres que vayamos avanzando en el reino, que tengamos no solamente una buena salud en nuestro cuerpo físico, sino sobre todo en nuestro espíritu, seamos sanos espiritualmente. El versículo 3 continúa diciendo: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. El apóstol Pablo se regocijó. El apóstol Pablo se alegró tanto al escuchar de otros hermanos, de boca de otros hermanos, el testimonio. Y aquí vemos que el testimonio de Gallo no venía por sus palabras, no venía por lo que él decía, no es que yo cobijo, yo estoy hospedando, yo estoy ayudando a los misioneros, no. El testimonio venía de otra gente. Era una persona que él reflejaba la actitud que todo creyente, usted y yo, debemos proyectar. La actitud de ser hospedadores, la actitud de ser hombres que ayuden a que el reino avance. Y fíjese que aquí vemos el contraste.
con lo que veíamos en el capítulo, en el libro anterior, en el segundo libro de Juan, donde Juan dice: ni siquiera hospedeis a aquellos que van dedicándose a transmitir esas malas enseñanzas, esas malas doctrinas. Pero aquí vemos que lo que él está cobijando son hermanos con una sana doctrina, con unas enseñanzas acorde a las Escrituras. Por tanto, ese ejemplo tenemos de parte de Gayo. Debemos tener esa actitud. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio no sea que nosotros estemos hablando de nosotros mismos, que sean otros los que hablen. Entonces, la actitud que tenía Gayo era una actitud que todo creyente debe tener. Una actitud semejante a Cristo, una actitud de calor humano, una actitud de acogedor, una actitud de sencillo, una actitud de humildad al acoger a esos siervos de Dios. Era una actitud generosa. Entonces vemos que Gayo no alardeaba de su testimonio, sino que vemos que el testimonio venía de sus acciones de amor en la verdad. Vemos que él no dependía de sus propios argumentos, sino que eran los hermanos que venían a Juan dándole la noticia de que Gayo lo había hospedado, de que Gayo tenía un don de servicio, de que Gayo era un hombre que abría su casa, un hombre que manifestaba el amor, manifestaba la verdad en su vida. Entonces ese es realmente el verdadero testimonio. Jesús lo expresó en Mateo capítulo 6, versos 3 y 4, diciendo: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí estamos viendo de que Gayo no hacía falta que él dijera: no, es que yo soy el que hospedo, yo soy el que estoy ayudando a los ministerios, yo soy el que quizás incluso económicamente estoy apoyando su ministerio misionero, etcétera, etcétera. Sino que Jesús nos está diciendo: lo que haga tu mano izquierda, no lo tiene que saber tu mano derecha. En este caso, en el contexto, está hablando acerca de la ofrenda, hablando de que a los fariseos les gustaba que tocaran campana delante de ellos cada vez que ofrendaban, sino que también lo podemos extrapolar a este contexto que estamos hablando, de que no tenemos que alardear de que hacemos o no hacemos por el reino. No tenemos que dedicarnos a hacer eso. Dios se va a encargar, porque Dios, que ve lo secreto, lo va a recompensar en público. Así que Gayo era recompensado públicamente. ¿Por qué? Porque esas buenas noticias de la actitud de Gayo le estaba llegando a su pastor, a su líder, estaba llegando a aquel hombre en el cual estaba escribiendo esta carta, al apóstol Juan. Y el regocijo no solamente era de que él daba, los hermanos daban testimonio de él, sino de que además ese testimonio de que él era hospedador, de que era un hombre, un creyente que ayudaba, que apoyaba a la obra misionera, sino que andaba en la verdad. Y como vimos en el libro anterior, el segundo de Juan, ahí el apóstol Juan, en algo semejante como esto, él se gozaba, se regocijaba al saber que sus hijos caminaban en la verdad, andaban en la verdad. Y eso es el corazón de un pastor, el saber que sus hijos espirituales están caminando correctamente, están viviendo en la sana doctrina, están viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Y no es otra cosa que Jesús y su palabra. Entonces, eso alegra el corazón del pastor, alegra el corazón del padre espiritual, el saber que sus hijos realmente están viviendo una vida correcta. Y vemos que Gayo era un hombre fiel a la palabra del Señor, un hombre que fue transformado por la palabra del Señor, un hombre que tenía un don de servicio, un hombre que abría su casa para que esos hombres que predicaban la palabra del Señor fuesen acogidos en su casa. Y posiblemente, dicen los expertos de la Biblia, posiblemente Gayo era un hombre que seguía prosperando, un hombre que tenía recursos económicos para poder apoyar el ministerio misionero. Amén. Lo vamos a dejar aquí. Mañana continuamos con el versículo 4 y podamos en este día orar por la palabra del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos meditado en esta mañana. Señor, sabemos que muchas veces, Señor,
no obramos conforme a nuestras palabras. Aquí vemos, Señor, el deseo del apóstol Juan de que este hombre, este siervo, sea prosperado. Vemos el deseo del apóstol Juan y la oración de que todo le vaya bien. Muchas veces, Señor, nosotros nos comprometemos en la oración. Muchas veces, Señor, nos comprometemos en orar por los hermanos y realmente, Señor, no lo hacemos. Padre, que tengamos ese compromiso firme y que realmente seamos hombres y mujeres de oración. Que mantengamos ese compromiso y, como dijo el apóstol Pablo, podamos ponerte como testigo de que realmente estamos orando por la necesidad de nuestros hermanos. Padre, oramos para que seamos prosperados no solamente en las cosas materiales, no solamente en nuestra sanidad física, sino también en nuestra sanidad espiritual. Oramos, Señor, para que cada día tu Espíritu Santo nos ayude a ser sanados. Que no caigamos, Señor, en ninguna enfermedad espiritual. Que podamos seguir avanzando, seguir ejercitando nuestra fe y poder, Padre, en el nombre de Jesús, ser instrumentos en tus manos. Que podamos ser hospedadores. Que podamos ser, Padre amado, prosperados en el tema material, en el ámbito financiero, Señor, para seguir apoyando la obra, para seguir, Señor, apoyando el ministerio, para seguir, Señor, proveyendo para que tu palabra sea predicada, para que tu reino siga avanzando, Señor. Que todo lo que obre en nuestras manos, Señor, sea para gloria y honra tuya, y para que sean otros que den testimonio de nosotros, Señor. Que nuestra fidelidad contigo, que nuestra siembra en el reino, Señor, no sea con la ambición de ser reconocidos, sino de que tu reino avance. Y solamente si tú quieres, Señor, seamos recompensados públicamente. Pero no hay nada mejor que permanecer en el anonimato del mundo, pero ser reconocido en los cielos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, nos lleva a toda verdad. Y que podamos seguir creciendo en fe, que podamos seguir creciendo, Señor, en tu palabra. Y así traer sanidad a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios los bendiga grandemente en este Shabbat. Que tenga un día próspero, que prospere todo lo que toque sus manos y que escuche en este día la voz del Señor. Shabbat Shalom.